Vamos llegando aquí a Machu Picchu, ya pueblo. Ya es el tren hacia Machu Picchu. También llamada la Roma de América, estoy en Cusco. Estas son las ruinas de la zona arqueológica de Moray. Esto es Ollantaytambo. Nos están tragando los moscos de una forma impresionante. Además, estas son algunas cosas importantes que debes saber antes de viajar a Perú. La moneda oficial es el nuevo sol peruano. Un sol equivale a casi 6 pesos y un dólar son casi 3,5 soles. En México lo conocemos como cuyo, pero acá es cuy y se come. La mayoría de los países no requieren visa para entrar a Perú. Sin embargo, no está de más que cheques los requerimientos de visado en tu país para que viajes con toda seguridad. La bandera del Cusco está formada por los colores del arco iris. Muchas personas la confunden con la bandera gay, pero no tiene nada que ver. Esta es la primera vez que me toca volar por la TAM. Los aviones estuvieron muy cómodos, hay mucho espacio para las piernas, el entretenimiento es muy bueno, la comida es suficiente y como detalle adicional nos pusieron cubiertos metálicos. No sé qué tan bueno sea esto. Llego a Lima y me preparo para pasar la noche durmiendo en el aeropuerto. Mi siguiente vuelo sale a las 3 de la mañana. Siempre es bueno tomar precauciones y llevarte alguna cobija. También llamada la Roma de América, estoy en Cusco, que es la ciudad cultural denominada así en la constitución política de Perú. Aquí está la catedral y el centro más importante de lo que es la plaza de armas de Cusco. Alrededor podrás encontrar un montón de bares, pubs irlandeses, incluso restaurantes, tiendas de souvenirs y un montón de personas que te venden su artesanía típica. Mi hospedaje en Cusco es en el hotel turístico Arcángel. Las habitaciones son muy cómodas y además están insonorizadas, así que te garantiza un perfecto descanso. El hotel te ofrece todas las comodidades y un desayuno tipo buffet diario a partir de las 7 de la mañana y hasta las 12 del día. Caminar por las calles de Cusco es caminar en la historia. Las construcciones modernas están sobre cimientos originales de la época inca. Sus costumbres cívicas son de rigor en cada domingo. Estas equivalen a todo un espectáculo de escultura para todos los turistas. Mi primer visita es a la zona arqueológica de Moray. Hacemos una parada antes de llegar para comenzar a adaptarnos a la altura de Perú. En promedio, son 3.200 metros sobre el nivel del mar en Cusco. Esta normal criaturita va a ser nuestra comida de mañana. Es de esta escala porque el cuy creo que es una cosita por ahí así, nos va a alcanzar para los tres. Pero ya les tomaré ahí como que el antes y este es el después. A los mexicanos nos causa conflicto emocional comernos un cuyo, porque de pequeños muchos de nosotros lo tuvimos como mascotas. Es muy común ver en las casas un par de toros en la parte de arriba de la fachada o en los costados de las puertas. Estos símbolos se colocan en la casa cuando ya está terminada y son para protegerla. La cruz inca no puede faltar, además de sus deidades que son el cóndor, el puma y la serpiente. La zona arqueológica de Moray. Moray viene de una especie endémica aquí como de papa que se llama moraya.
Y pues bueno, aparentemente, bueno, la primera impresión que yo me llevé es que es un anfiteatro, ¿no? Con todas las gradas y demás, pero la realidad es que no, es un laboratorio inca de agricultura en donde ellos empezaban a hacer sus cosechas, sus siembras, y conforme iban subiendo, se iban adaptando a las especies, iban subiendo de plataforma hasta que tenían totalmente adaptada una especie y la podían entonces sembrar en cualquier otro lugar, como por ejemplo Cusco, que estaba más alto, o incluso Machu Picchu. En esta zona existen más de 20 microclimas. La geometría monumental es impresionante y es una de las primeras cosas que me maravillan de la cultura inca. Nuestra siguiente parada son las minas de sal. Para ello, primero cruzamos por el pueblo de Marás, que está totalmente construido en adobe, y por muy increíble que parezca, hay más población de burros que de personas. Las minas de Marás están a 7 kilómetros de aquí. Cuando llegas a las minas de sal, es inconfundible el paisaje blanco y deslumbrante que te encuentras en medio de los Andes. Estoy en las minas de sal de Marás, y estas piezas de sal, cada una puede ver hasta 150 kilogramos de sal, y están aquí desde tiempos pre-incas. Entonces no es nada nuevo, así se formaron, esta es la formación natural de las rocas. En tiempo de lluvia pues no se ve porque pues, se oculta por el agua. Entonces el agua sale de todas estas montañas, se empieza a venir para acá, se empieza a filtrar, empieza a llenar cada una de las pozas, se empieza a bajar como si fuera bloques de cubos de hielo. Entonces toda la mineralización se queda ahí, se evapora con el calor del sol y pues bueno, el resultado es esto. El acceso es por 10 soles. Es padrísimo porque además, bueno, no te puedes meter obviamente las patas, pero te darás cuenta que realmente es súper salado. El agua de mar se queda realmente corto. A ver, vamos a probar aquí una porción de mar muerto en Perú. Asistencia nada, güey. No va a venir de allá. Lo más sorprendente de estas formaciones es que han estado aquí todo el tiempo, o sea, desde antes de los incas, o sea, los incas ya explotaban esta zona y ha venido siendo heredada. Estas unas no se venden, simplemente se van traspasando de generación en generación y actualmente lo administra la comuna de Marás, una población casi en su totalidad hecha con arquitectura de adobe, 2.500 habitantes y 3.000 burros, hay más burros que habitantes. Entonces, toda la población que se quedó era población ya anciana, longeva, y los jóvenes empezaron a migrar a las ciudades. ¿Qué pasa? Empieza a disminuir la economía, pero se empieza a recuperar porque empiezan a exportar esto. Toda la sal que aquí se produce es famosa tanto en Cusco, en Perú, y se empieza a exportar ya al resto del mundo. Entonces, se mantiene Marás gracias a esta zona, a estas minas de sal, pre-incas además. De regreso a Cusco, es tiempo de la comida. Estamos a punto de probar un platillo regional que prácticamente nos va a dejar totalmente sorprendidos porque no sabemos ni siquiera qué sabor esperar. Este es el cuy. Es el restaurante Plus que está justo enfrente de la Plaza de Armas y pues es bueno, creo, para comer cuy. Ya estamos por fin y vamos a probar nuestro super cuy. Se ve muy diferente a los animalitos tiernos. Pues la verdad es que no fui muy fan. Digo, no está nada mal, me gustó. Difícilmente me compraría otro, pero
Sí, se los recomiendo. Está en promedio 50, 60 soles dependiendo del lugar donde lo compren. Está frito, horneado, empalado. Pero sí, pruébenlo solo para que no se les quite la tentación. ¿Te gustó el cuy? Se ve más feo de lo que sabe. Sabe a cuy. Pero sí lo recomiendo probar. Ay, se ve horrible, pobrecito. No está padre. Por las callejuelas de Cusco puede sentirse y puede verse las construcciones incas mezcladas con la arquitectura colonial. Es una sensación mágica pensar que estás caminando entre historia tangible. Si estas callejuelas hablaran. El Cusco fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983, conocido por casi todos como la Roma de América, por la cantidad de monumentos y arqueología que te puedes encontrar en ella. Mi visita fue en septiembre, el clima ya estaba frío y la noche comienza a caer temprano. Las calles con las luminarias amarillas te hacen sentir en un lugar especial, pero vaya que lo estás, porque la textura de los pavimentos y de los muros te transportan totalmente en la historia. Y mi primer día está llegando a su fin. Esto es chicha, es una bebida de aquí de Tepisac.